Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenidos a esta segunda parte de la angustia mental en Jacob. Habíamos visto un vibrante primer video y un primer estudio en cuanto a lo que le acontece al patriarca Jacob en su lucha con el ángel. Analizamos todo aquello que precede este gran momento en la historia de Jacob, que posterior se va a llamar Israel. Habíamos analizado cómo Jacob tiene toda una vida de lucha, ha hecho un gran peregrinaje, largos viajes, y ahora después del gran viaje de su vida se encuentra en una noche aciaga, una noche que no le propone muy buenas cosas, eh, una noche que no le propone lo mejor, por todo lo que en su mente hay en este momento, por todo lo que eh, su miedo, su ansiedad o su estrés lo lleva ahora a pensar. Habíamos quedado en el primer estudio, en el momento cuando Jacob, por miedo, le envía un montón de regalos a su hermano. Le envía muchas cosas. En el versículo 32 del Génesis, en el versículo 20 dice, y dirán, mire, su siervo Jacob también viene detrás de nosotros, pues dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá me acepte. Y el presente pasó pues delante de él, y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Nos vamos a dar cuenta que es una noche tremenda. Jacob ha dividido en dos su campamento. Viene de un largo viaje, tiene altos niveles de estrés. Todo eso, en virtud de todo esto que le está pasando, él va a proyectar todas esas imágenes en lo que va a empezarle a pasar esa noche. Es decir, la visita del ángel. Es lo que hablábamos del aspecto fenomenológico que la Biblia y que la escritura no ignora y que nosotros tampoco podemos ignorar. Quiero analizar un poquitico más antes de continuar con el encuentro de Jacob con el ángel, y es algo que se conoce como el estrés postraumático. Recordemos que esto es una realidad, sobre todo en aquellas personas que han experimentado circunstancias o estímulos en su vida que han afectado directamente el sistema nervioso central. Y es que sí, el estrés postraumático se puede dar por una guerra, por una violación en algún aspecto, por algún momento en donde los niveles de ansiedad o de estrés fueron superlativos en la experiencia que se haya pasado, se siente que la vida corre peligro. Y el estrés postraumático no solamente se puede suscitar inmediatamente después del evento. El evento al que quiero hacer referencia, que le sucede en la vida de Jacob, es cuando engaña a su hermano y su hermano lo amenaza de muerte. Sucede algo, y es que el cerebro se pone en estado de alarma. El estrés postraumático no tiene tiempo, no tiene muchas veces fecha de caducidad. Se puede dar al año, se puede dar a los 2 años, se puede dar a los 20 años. Cuando la persona no ha cerrado ese ciclo, cuando no ha cerrado ese momento o ese evento que le causó tanto dolor o frustración, o en este caso tanto temor. Entonces inmediatamente el cerebro se coloca en modo supervivencia y está constantemente en estado de alarma. Es algo que se conoce como reviviendo el trauma. Y es muy interesante porque llegan recuerdos intrusivos, muchas veces llegan pesadillas, o esto también puede generar visiones, o puede ver la persona cosas donde no las hay, pensar cosas cuando no existen, o ver imágenes que en realidad no están pasando. Es simple y llanamente por el estrés postraumático. Y algo muy interesante también es lo que se conoce como el flashback. El flashback es, para traducirlo y para hacerlo más sencillo, es, ¿será que se va a repetir otra vez? Viene nuevamente el evento, viene nuevamente el miedo, y es lo que Jacob empieza a experimentar, y en Jacob se ve el estrés postraumático. Como decía en un video anterior, si te gusta la psicología, si te gusta analizar la neurociencia, la mente humana, puedes ver que todas estas cosas están sucediendo y suceden en nuestro mundo. ¿Y desde cuándo suceden? Siempre ha sucedido. Pero como lo decíamos, la escritura había previsto que en el tiempo del fin la ciencia se aumentaría. Y ahora con todos estos conocimientos podemos analizar de una mejor manera todas aquellas cosas que a nivel emocional, que a nivel neurológico, a nivel psicológico le pasaron a muchos de los escritores, a muchos de los personajes de la Biblia. Bien,
Para seguir avanzando, quiero introducirme nuevamente al libro del Génesis, habiendo visto esto del estrés postraumático y alineándolo con el concepto que vimos de fenomenología en nuestro primer video. Y es que ahora Jacob tiene un montón de imágenes en su mente, tiene un montón de circunstancias, unas vivencias, unas experiencias, y eso mentalmente le hace percibir la realidad desde esa perspectiva y no desde la promesa de Dios, no desde la experiencia que ha tenido con Dios, no desde la vivencia, el nuevo pacto de las promesas. A Isaac y a Abraham, a su padre y a su abuelo se le habían hecho las promesas, pero ahora parece que la palabra de Dios es ahogada. Cristo lo dijo en la parábola del sembrador. Dijo que parte de la semilla cayó entre espinos, pero los afanes, la ansiedad de la vida ahogaban la palabra. Y en realidad la parábola del sembrador se está cumpliendo de manera tremenda y real en Jacob. Los afanes, la ansiedad, el estrés postraumático, los altos niveles de incertidumbre que ahora están segregando muchas sustancias en su cerebro, hacen que Jacob se bloquee y no pueda ver con la fe, sino que empieza, como siempre lo ha hecho, a luchar por todo. La ansiedad siempre ha sido una realidad en su vida. Ansiedad por alcanzar la primogenitura, ansiedad por lograr su esposa que quería, ansiedad porque no se la dieron y lucha otros 7 años por ella, ansiedad ahora por encontrarse con su hermano, ansiedad por enviarle muchos regalos para ver si lo acepta, ansiedad por alcanzar la bendición, ansiedad porque su vida sea guardada. Y Jesús dice, no tengan ansiedad, no piensen en el día de mañana. Vemos que en este momento Jacob es un humano común y corriente, un humano que está experimentando eh, psicológicamente un terremoto, un tsunami, un volcán que está a punto de erupcionar en su mente, y eso se va a ver reflejado en su cuerpo porque las enfermedades mentales, los trastornos emocionales somatizan, se ven en el cuerpo. Hay una relación supremamente estrecha entre la mente y el cuerpo y es una realidad y ha sucedido siempre, sucede ahora y a menos que no se trate con cuidado, con especialidad, con tacto nuestro cerebro, nuestro cuerpo va a reflejar lo que en nuestro cerebro hay. El volcán está adentro, las piedras, la lava y el azufre solamente son las manifestaciones exteriores, así como para ejemplificar esto. La mente es todo lo que el volcán tiene adentro, pero los barritos, el parpadeo, la irritación, el dolor muscular, las lesiones articulares, son manifestaciones físicas de lo que muchas veces hay ya psicológicamente en nosotros. Vamos a ir al Génesis, al capítulo 32, ahora al versículo 22. Dice, y aquella misma noche Jacob se levantó y tomó sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 2 hijos, cruzó el vado de Jacob. Notemos que aparte del cansancio y del esfuerzo mental y emocional que ya hay en Jacob, ahora el esfuerzo físico, ¿no? Viene un tremendo viaje, ha dividido los campamentos, le ha enviado mucho ganado y ahora esa misma noche, aparte de eso, tiene que pasar el vado de Jacob, tiene que pasar con todo lo que tiene, más esfuerzo físico. Dice, después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Y noten que la Biblia hace hincapié en que dice esa misma noche. El versículo 22 dice esa misma noche está pasando de todo, física y mentalmente. El 24 dice, y se quedó Jacob solo. Llega un momento donde él se queda solo. Y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Noten, cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, le tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Acá hay varios detalles. Ha llegado la noche, hay cansancio mental, hay un cansancio físico tremendo y dice que la lucha no fue unas horas, no fue unos minutos. Dice que la lucha fue hasta rayar el alba, hasta el amanecer. Yo pregunto, ¿en qué momento Jacob puede descansar? ¿En qué momento Jacob puede tener un momento de reposo? Hay un cansancio físico ya que no se puede tampoco descartar. Durante el primer video y esta segunda parte he hecho énfasis en el aspecto mental. Ahora vamos a lo físico, porque tampoco se puede descartar esto, no se puede ignorar.
Jacob está, como se dice coloquialmente acá en Colombia, Jacob está reventado, Jacob está que, o sea, está supremamente agotado. Antes le quedan fuerzas con todo el esfuerzo físico que ya ha demandado lo mental y lo que ha tenido que hacer. Dice que hasta rayar el alba, pero hay algo interesante y esto no lo puedo yo descartar. El que está escribiendo esto se cree que es Moisés. Y Moisés tiene el detalle, tiene la delicadeza, tiene la sabiduría de redactar los detalles que son importantes para poder entender aquí lo que se nos quiere describir. Dice que no podía prevalecer contra Jacob. Es decir, que el ángel nunca utilizó fuerza ni el ejercicio de la fuerza. Si él con un toque, como se piensa, fue el que lesionó a Jacob, quiere decir que durante la noche, si hubiera intentado luchar, con un solo toque lo hubiera acabado. Pero dice que no pudo prevalecer contra Jacob. Pero si él no puede prevalecer, quiere decir que nunca intentó luchar, porque con un solo toque lo hubiera acabado. Es decir, el ángel solo lo único que hizo fue permitir que Jacob luchara solo. Y eso nos lo va a decir la Biblia. Jacob luchó con Dios y los hombres. No dice, y Dios luchó contra Jacob, fue Jacob el que luchaba. Sostuvo una batalla incomprensible y yo lo diría en este término, hasta irrisoria, porque es como pelear solo, con una pared, con alguien que no te va a poner fuerza, alguien es como Jesús. Y esto debemos verlo a la luz de Cristo. Lo arrestaron, se dejó, lo golpearon, se dejó, le escupieron, se dejó, lo llevaron, le ponen una cruz y se deja. Es decir, ¿contra quién luchaban los romanos? Le llevan un montón de hombres con palos y con espadas, al punto que Jesús les dice, como contra un ladrón venís contra mí, ¿cuántas veces no estuve en el templo y ahora vienes a mí con palos? No había necesidad. Jesús es un personaje con el que si quieres pelear y luchar, nunca te va a responder. Dicen que para pelear se necesitan dos, uno solo no puede, pero aquí, de manera irónica, bufona, Jacob está luchando solo porque nadie le está haciendo resistencia. El ángel no prevalece contra él porque no quiere luchar. Entonces vemos que nunca es una lucha física. De parte de Dios, el texto nos dice, señala que nunca hay una lucha física de parte del cielo. La lucha física es de parte del hombre. La Biblia dice que Dios piensa que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Y el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es la delicadeza? ¿Qué es la sencillez? ¿Qué es la mansedumbre y la humildad? ¿Lo sabemos? La pregunta es, ¿cómo lees estos versículos? ¿Y cómo entiendes este texto? Él no le pone resistencia. En el hombre está el ejercicio de la fuerza. En el hombre está la ira, la contienda, los pleitos, las enemistades, los conflictos. En Jacob se ven los frutos de la carne. Pero en este personaje se ven los dones del espíritu, contra el que Jacob está luchando. Noten que hay dos espíritus, hay dos reinos. Uno que lucha y todo lo quiere por la fuerza, y es el espíritu de Jacob. Y el otro el reino de Dios, que no utiliza el ejercicio de la coerción, de la fuerza, de la ira, del que el más fuerte vence al más débil, no. Es el ejercicio del amor. Esto es importante tenerlo en mente. Hay otra cosa y es que dice el texto que Jacob luchó con un hombre. Es interesante porque esa palabra hombre en hebreo es ish. Y es interesante más porque Moisés escribe que es un hombre. Oseas, que ahorita vamos a ir al texto de Oseas, que es interesante lo que vamos a encontrar allí en cuanto a este pasaje, porque Oseas cita este pasaje, Oseas lo llama el ángel. Pero Jacob en el capítulo 32, aquí mismo, pero en el versículo 30, cuando ha terminado la lucha, Jacob dice, vi a Dios cara a cara. O es un varón o un hombre, como describe Moisés, es un ángel, como dice Oseas, o es Dios, como dice Jacob. En este momento y en este estudio no vamos a analizar eso. Lo que sí es que, de acuerdo a las imágenes que tiene el hombre, de esa manera interpreta lo que Dios le ha revelado. Dios inspira al ser humano. Y el ser humano desde su óptica intenta comprender a Dios. Por eso necesito a Cristo.
porque dice el texto que Dios nos habló muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, a través de Moisés, a través de Oseas, a través de Elías. Pero dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, que todos estos textos, todas estas historias, todo esto que parece confundir, que no es de confusión, porque Dios no nos confunde, solamente se puede entender de manera perfecta y clara, es a la luz de Jesús, es a la luz de Cristo. Él es el intérprete por excelencia, Él es la palabra, pero no ya la palabra acá escrita, ahora es la palabra encarnada. Es decir, que toda esta palabra, esta escritura que estamos leyendo en Génesis, que leemos en Oseas, ahora se hace entendible, audible, perfectamente clara por la vida de Jesús, por el ministerio de Jesús, por las palabras de Jesús. Recordemos que Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y enseñen todo lo que yo les he dicho. Construyan sobre mí, edifiquen sobre mí. Es muy interesante esto. Pero bueno, vamos a proseguir porque hay muchos más detalles. Entonces, dice que es un nombre. Esa palabra en hebreo es ish, que quiere decir hombre, que quiere decir también sujeto o cualquier otra persona. Dice el versículo 24, que entonces vio el ángel o vio el hombre que no podía prevalecer contra Jacob, y dice que lo tocó en la coyuntura del muslo. La pregunta es, ¿qué le propina el toque del ángel en la coyuntura al muslo de Jacob? No le propina nada. El ángel le toca, pero Moisés tiene el detalle de mencionar qué es lo que le descoyunta al muslo a Jacob. Y también tiene el detalle de mencionar por qué causa fue el toque del ángel, para que el ángel o el varón lo toca, noten. Y no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, hay una coma, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Noten lo que dice el texto. Dice que el ángel lo toca, sí, pero Moisés tiene el valor y la inteligencia de hacer la salvedad de que el toque no es lo que le descoyunta al muslo. Dice que se le descoyunta al muslo mientras lucha con él. ¿Quién está luchando? Jacob. ¿Contra quién? Contra él, es decir, contra el varón. Pero dice que mientras lucha contra el varón, porque el varón no está luchando, el que está luchando es Jacob. Dice que mientras sucede esa lucha es algo temporal, es algo acumulativo, es algo progresivo, la lesión, me estoy refiriendo a la lesión. Dice que se le descoyunta mientras lucha con él, no por el toque, es por la lucha. ¿Lo notaron? Lo vuelvo a leer. Y se le descoyuntó el muslo, y se le dislocó la coyuntura del muslo mientras luchaba con él. Esa expresión mientras, ¿qué te dice? Es decir, que la lesión no fue algo inmediato, no la causó un toque, algo externo al cuerpo, es algo interno, es la lucha. Dice que fue hasta rayar el alba, recuerdan que lo mencionamos. Mientras hasta rayar el alba fue la lucha. Es decir, esa noche, ese lapso de tiempo es lo que ha sobrecargado la articulación, es lo que ha sobrecargado los músculos, y a Jacob ya no le da más. Recordemos que dijimos, viene de un largo viaje, reparte los 2 campamentos, pasa al vado de Jacob, duerme muy poco, no come bien, el estrés no permite que descanses. Y eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver el aspecto científico del por qué puede suceder una lesión como estas, pero no necesitaríamos ir a la ciencia, porque a la luz de Jesús y a la luz del carácter que revela Él en cuanto a su Dios, en cuanto a su Padre, podríamos siempre dudar de que Dios tuviera la costumbre de ocasionar una lesión así en un ser humano. Pero estamos viendo que Moisés dice, y se le descoyunta el muslo mientras lucha. La lesión es por causa de algo que viene siendo progresivo, acumulativo. El cuerpo no le da más. Y Moisés tiene el detalle también de decir algo más. Y se le dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo, suéltame porque ya raya el alba. Noten que el toque del ángel es para señalar y limitar, no para herir, no para maltratar. Oye, suéltame porque ya raya el alba. Esa palabra toque
en el hebreo quiere decir tocar delicadamente, sutilmente, rozar. Nosotros encontramos en la Biblia esta misma expresión de tocar, y este toque no es para lastimar, no causa daño. Lo encontramos, por ejemplo, en el profeta cuando está delante de Dios y dice que se le acercó al profeta un carbón encendido del altar de Dios, y dice que fueron tocados sus labios. Y dice que fueron tocados los labios del profeta, pero allí no vemos que el profeta sufriera alguna lesión, sufriera algún dolor. Fueron tocados sus labios para que fuera purificado. Es la misma palabra que aparece acá. Dice que el ángel lo toca, pero es para delimitar, para señalar que la lucha ha acabado, el conflicto ha acabado. Mira, estás descoyuntado, mira, ya no puedes más. Suéltame, ¿qué más quieres? Deja de luchar, deja de estar así, deja la ansiedad. He estado contigo todo el tiempo. ¿Por qué haces esto? Suéltame. Mira que el ángel si el ángel utilizara la fuerza, lo toca y lo tumba. No necesita decirle suéltame. ¿Por qué le dice suéltame? Si con un toque lo puede destruir. Si el ángel o el varón que está hablando con él hubiese utilizado el ejercicio de la fuerza, simplemente lo tira y se va, pero sigue pidiéndole que le suelte. Dios no se opone a la voluntad del hombre. Dios no utiliza la fuerza. En Jesús vemos a un ser supremamente noble, supremamente cariñoso, supremamente apacible. O sea, ¿qué concepto de nobleza no hemos entendido? ¿Qué concepto de bondad no hemos entendido? Una persona, un ser que no va a hacer daño, como un cordero. En la Biblia Cristo aparece revelado como un cordero que no te violenta, que no se escapa abruptamente, no fuerza absolutamente nada. Y Jacob ya cojo, ya que no le da más la fuerza, porque ya vimos y analizamos que físicamente a Jacob no le da más el cuerpo. El ángel le dice, ya suéltame, brother, es que no te da más. Mira, raya el alba y sigues así. Aquí estamos viendo la triste y deplorable condición humana, cuando con sus fuerzas quiere obtenerlo todo. Me encanta que Jesús, hablando del reino de Dios, cuando baja el sermón de las bienaventuranzas, dice, después de que ha hablado el sermón de las bienaventuranzas, dice, ¿por qué se afanan tanto por el mañana? ¿Por qué se afanan tanto por el vestir, por el comer? No es más la vida, no es más el cuerpo que todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad de todo. Descansen. Vengan a mí todos los que estén trabajados y reposen. Pero Jacob no tiene sosiego. Y llega un momento donde el ángel le dice, calma. Y lo toca, pero como lo vimos, el toque no es lo que lo lesiona la lucha que ha tenido toda la vida, que ha tenido toda la noche, que viene teniendo mentalmente hace 3 meses hacia acá, cuando se enteró que se iba a volver a encontrar con Jacob, con Esaú. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Y Jacob dice, no te soltaré si no me bendices. Entonces que si el ángel lo hubiese, yo les hago una pregunta, si una persona que con un toque te rompe la cadera, vos lo seguirías agarrando, inmediatamente se introduce el terror en el ser humano, se introduce el miedo, el terror. Yo a esa persona no me le acerco más. Si yo me encuentro con un ser que con un toque puede romperme la cadera, esto es algo mental. Se introduce el miedo, el temor, lo que hablábamos psicológicamente ahora. El estado de alerta va a ser incluso mucho más de lo que ya estaba en Jacob, y el terror por este ser hace que lo suelte. Pero Jacob entiende que algo le ha hecho crank, que algo por acá le ha hecho crank, y Jacob sabe que está reventado, pero Jacob sabe que no es no es este ser celestial el que le ha hecho eso, porque sigue aferrado a él. Es el estado de supervivencia, pero el estado de supervivencia no se activa contra este ser, porque este ser no le ha hecho nada. Jacob sigue aferrado a él, porque sabe que no le ha hecho nada malo. Antes le dice, bendíceme. Tú le pedirías una bendición a aquel que te ha acabado de reventar la cadera. Le pedirías una bendición a aquel que te ha dejado en silla de ruedas o te ha dejado inválido.
O sea, debemos tener sentido común al analizar todas estas cosas y entender qué es lo que se nos está describiendo acá. Está pidiendo bendición y sigue aferrado a alguien que sabe que no le ha hecho daño en toda la noche. Sí, ya se le reventó algo en el cuerpo ya no le dio más. Pero entonces él sigue aferrado al ángel. Quiero ir un momento a Oseas para analizar algo aquí que me parece muy interesante y que no lo quiero dejar pasar. Yo espero grandemente estés disfrutando de este contenido. Si hay alguna pregunta, algún interrogante sobre esta historia, por favor escribe en los comentarios. Yo te leo, te respondo. Alguna duda, alguna aclaración o algún aporte, siempre lo estamos recibiendo. Bueno, así que vamos a ir a Oseas. Y acá en Oseas encontramos algo muy interesante. Capítulo 12, Oseas el capítulo 12, ahora lo que dice el versículo 2, Oseas 12:2. El Señor también tiene pleito con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos. Noten que esto de que Dios castigará conforme a sus caminos, no es que Dios directamente rompe o le causa dolor a un ser humano. Si nosotros vemos esto a la luz de Jesús, Jesús dice, lo que quieres que los hombres hagan contigo, hazlo con ellos. Y Pablo en Gálatas, el capítulo 6, el versículo 7 dice, no erréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Es lo que se conoce como ley causa-efecto, o el concepto del principio de la siembra y la cosecha, lo que siembras, recoges. Entonces dice que por eso dice que Jehová castigará a Jacob conforme a sus caminos. Note que no es Dios. Lo que Jacob sembró, eso segará. Luego dice, versículo 3, en el vientre tomó a su hermano por el talón. Siempre Jacob estaba en una lucha constante por la vida y la supervivencia. Y eso es un estado mental. Antes que físico, la supervivencia es un estado mental. Tomó a su hermano por el talón y en su madurez, noten lo que dice, y en su madurez luchó con Dios. Aquí ya, o sea, dice que Jacob se la pasaba luchando con Dios, luchando y luchando por algo que Dios siempre le había prometido. ¿Por qué luchó con Dios por una bendición? Él ya la ha prometido. O porque luchó con Dios con algo que quizás con algo que no me va a hacer bien. A veces Dios tiene que permitir al hombre y decirle, bueno, que se haga tu voluntad y decirle al hombre, ¿quieres eso? No quiero, pero ya no puedo, eres muy terco, ya no puedo ya obligarte porque Dios no obliga. Entonces ya como Dios no obliga a nadie, le dice, tengo entonces que dejarte a tu voluntad, como la parábola del hijo pródigo, ¿la recuerdas? Dice que le pidió toda la herencia a su padre y el padre pues se la entrega porque no puede forzar la voluntad. Dios no utiliza el ejercicio de la fuerza, Dios no va a violentar la voluntad. Ruega con gemidos indecibles, llora, sufre, nos dice por favor apártate, pero llega un momento donde el hombre ya toma su camino y Dios en su amor, y porque es que Él es amor y hay algo, y la columna vertebral del amor es la libertad. Donde no se da libertad no puede haber amor, porque entonces yo te obligaría a hacer lo que quiero, entonces no te amo, quiero es superponer mi opinión sobre la tuya. Entonces dice, en el vientre tomó a su hermano por el talón y en su madurez luchó con Dios. Ahora noten, sí, luchó con el ángel, ya Oseas dice que es un ángel, y dice, y prevaleció. Aquí hay un detalle interesante, ¿cómo así que Jacob prevaleció? Sí, y no prevaleció el ángel, quiere decir que el ángel nunca venció, el ángel no fue el vencedor, entonces el ángel no pudo haberlo tocado, lo notan, y Jacob luchó y venció porque se aferró. Aquí no, aquí, pero Jacob vence cuando Jacob es derrotado. Jacob vence por la bendición. Jacob vence porque ve que lo que él consideraba una fortaleza, y ahora traigo a colación lo que habíamos dicho en el video pasado y lo que hemos dicho durante todo este video, y es que lo que Jacob pensaba que era su fortaleza llegó a ser su gran debilidad, su orgullo, sus fuerzas, sus finanzas. Noten que él había enviado grandes sumas de ganado, de riquezas a Esaú para que le perdonara la vida, pero su vida no iba a ser salvaguardada en virtud de eso que le había enviado a su hermano, iba a ser salvaguardada en virtud de la promesa. Y Pablo dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas, pero Jacob aquí no tiene fe ni paciencia,
por eso es derrotado. Es el muslo del yo, del ego. Su muslo y su cadera quebradas, ya no puede más por el cansancio, por la lucha, por la caminata desde Harán hasta el sur. Es una locura lo que Jacob ha caminado, es una locura lo que Jacob ha trabajado, es una locura la noche que ha pasado, es una locura la lucha que ha sostenido contra un ser que no le ha puesto resistencia. Luchó con el ángel, prevaleció. Ahora noten lo que pasa, lo que dice Oseas. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel lo encontró y él allí habló con nosotros. Dice que lloró. Jacob llora y le pide ayuda. Jacob ya está hecho polvo. No le da la mente, no le da el espíritu, no le da la cadera, ya no puede. Está casi que yo me imagino recostado, derramado, recostado sobre el ángel, porque si el ángel no lo, yo creo que lo tuvo también que agarrar y si no el tipo se cae, ya no le da más. Quiero, quiero volver allá al Génesis para ya ir con la conclusión, de este apasionante tema, de esta historia. Y es que vemos algunos detalles, es que como lo decía, Jacob pelea, él es el que pelea solo, pero al final lucha. Jacob es el que lucha con el ángel. Y el ángel le dice que lo suelte. Entonces, ¿quién es el que está violentando a quién? Eso es otro detalle. El ángel le dice, suéltame. Tú le dices, suéltame a alguien a quien tú estás afligiendo, o es porque ese alguien te está afligiendo. Tú no lo estás afligiendo. La lucha no fue física, fue mental. Es un encuentro con Dios, un encuentro con la realidad. Pero Jacob proyecta en el fenómeno que está experimentando las imágenes que tiene en su mente, la lucha por el estado de alerta, por el estrés postraumático, por la ansiedad, por todo lo que ya hemos mencionado. Vamos a analizar aquí, voy a leer una información que me pareció muy interesante y es desde la ciencia, porque se puede dar una lesión física. ¿Qué implicaciones habrá tenido en el muslo, en la cadera, que llega un momento donde ya se le disloca a Jacob? ¿Qué implicaciones habrá tenido todo lo que él ha estado experimentando durante este día y los últimos meses y las últimas semanas? Eh, Jacob lucha, experimenta altos niveles pues, de ansiedad y eso dura toda la noche. Hay una gran privación del sueño. ¿Qué dice la ciencia? Que la privación del sueño y el exceso físico y que no tiene descanso, dice que puede causa pérdida de estabilidad articular. ¿Qué pasa cuando hay una pérdida de estabilidad articular? Hay una depresión del glucógeno muscular. ¿Qué es esto de la depresión del glucógeno muscular? Las reservas de los carbohidratos almacenadas en los músculos se agotan por el ejercicio intenso y prolongado. Esto dice la ciencia. ¿Qué pasa por el ejercicio extenso y prolongado? Los músculos, los carbohidratos de los músculos se agotan. Dice algo más aquí. Pasa algo cuando los carbohidratos almacenados en los músculos se agotan. Dice que llega a haber está más propenso el ser humano a lesionarse, a sufrir una lesión, pero dice que esta probabilidad empeora cuando hay un estado de fatiga. Yo pregunto, ¿Jacob está fatigado? Ya lo vimos. Cuando hay un estado de fatiga, dice la ciencia, los músculos estabilizadores de la cadera, ¿cuáles son los músculos estabilizadores de la cadera? El glúteo medio, los aductores. Dice que estos músculos llegan a fallar. Hay otros músculos más, todos fallan. Estos dos que son los principales, los aductores y el glúteo medio, dice que tienden a fallar y son los que soportan la cadera. Dice acá, dice que también la articulación, sabemos que todo está regido por articulaciones, coxofemoral queda vulnerable. ¿Cuál es la articulación coxofemoral? Es la articulación más estable del cuerpo. Qué interesante, es la articulación más estable y más fuerte del cuerpo. Noten que aquí la mayor fortaleza de Jacob se convirtió en la peor debilidad. Fue lo que más rápido se le fracturó. Me encanta cuando Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque lo fuerte del mundo es débil.
pero lo más débil de Dios. Es lo más fuerte y sorprende al mundo. Es la articulación más estable del cuerpo, diseñada para soportar carga reforzada, con potentes ligamentos y músculos glúteos. Dice que una mala torsión, es decir, un mal giro, ¿y por qué se puede dar un mal giro o una mala torsión? Por cansancio, por fatiga, por estrés, por ansiedad. Sabemos que una persona en un estado alterado no tiene una torsión normal. Los deportistas de alto rendimiento que, por ejemplo, practican el boxeo, el jiu-jitsu o las artes marciales, tienen que tener un estado mental poderosísimo, porque están teniendo una lucha, cada cop lucha, aunque lucha solo. Un deportista de alto rendimiento, una mala torsión, lo lesiona, se le revientan ligamentos. Hablemoslo desde un deporte que sea muy conocido, el fútbol. Un deportista que no descanse, que no coma bien, que no haya tenido un buen sueño, llega al campo de juego y habiendo calentado, se conocen muchos casos, llega a la cancha de fútbol y a los 2-3 minutos se le reventaron los ligamentos y se lesionó y chao, para el hospital y para una operación, una cirugía. ¿Cuánto más en un hombre como este? Que primero, Jacob, aunque ha trabajado, no es un deportista de alto rendimiento, lleva caminando 3 meses, pasa semanas terribles y ahora toda la noche trabajando y ahora te pones a luchar con una pared. Dice que una mala torsión eh, puede causar daño del nervio ciático. En esa parte, ¿no? Daño del nervio ciático. El nervio ciático, sabemos que una lesión en el nervio ciático, ¿y qué puede causar? Cojera. Pero todo este conocimiento no lo tiene Moisés cuando escribe el Génesis, pero sí lo tiene usted y sí lo tengo yo. Eh, el nervio, el daño ciático puede causar cojera posterior. También hay daño por los factores ya mencionados. El estrés sostenido, aquí se introduce el estrés sostenido y es lo que hemos hablado de la somatización, ¿no? Cómo el cuerpo manifiesta lo que la mente ya no aguanta. Personas que, como lo dijimos, han experimentado enfermedades, se les han suscitado enfermedades como el cáncer, como la úlcera gástrica, migraña, por los altos niveles de estrés. Gente que se ha lesionado los músculos, la cadera, físicamente hay lesiones, hay hematomas en la piel por causa del estrés, por estrés postraumático, por eventos o estímulos que han afectado psicológicamente a la persona y se ve reflejado en el cuerpo. Dice que aquí el estrés sostenido disminuye la propiocepción, perdón. ¿Qué es la propiocepción? Dice que es el sentido que permite conocer al cerebro la posición, el movimiento y la tensión exacta de los músculos y articulaciones. Ayuda a evitar malas posturas, ajusta el tono muscular al caminar, evita lesiones. Quiere decir que la propiocepción es como otro sentido que sin necesidad de los ojos le ayudan a entender al cerebro cuando estoy bien posicionado, cuando no, cuando estoy a punto de lesionarme, cuando está que se me revienta la rodilla por una mal posición. Pero Jacob, en un estado como este, no puede ver que la cadera está mal acomodada, que sus músculos ya no le dan más, está tan emocionalmente ya reventado también, que pierde esta sensibilidad. Dice que bajo estos efectos y bajo a todo esto que ya hemos mencionado, aumenta la rigidez muscular y también se reduce la coordinación fina. En conclusión, el cuerpo somatiza experiencias al límite. ¿Qué quiere decir esto? Se te revienta un músculo, se te revientan los ligamentos, hay una lesión, el cuerpo no te da más. En Jacob se ve todo esto. Y me encanta que Moisés dice que se le descoyuntó la cadera mientras luchaba, no por el toque, mientras luchaba. Vemos algo aquí muy interesante y es una experiencia terrible de la cual Dios quiere librarnos. Se puede librar el ser humano de todas estas experiencias tan amargas, mentales y físicas, solamente por una cosa, y es por la fe. La neurociencia ha determinado y ha experimentado que hay pacientes que salen mucho más rápido de sus traumas o de sus trastornos
cuando tienen una vida espiritual, una vida de meditación o la fe en un ser superior que lo pueda llevar a salir del estado en el que está. Pacientes que tienen un estilo de vida espiritual, que experimentan la fe. Los neurocientíficos de la época, de nuestros días, dicen que han podido salir más rápido de estos eventos postraumáticos que aquellos que tienen una vida saludable, como por ejemplo a través del ejercicio, de la alimentación. Dice que los que tienen una vida espiritual superan más rápido esto que incluso los que empiezan a ir al gimnasio, empiezan a alimentarse mejor, que ellos también salen de allí con la ayuda de esto. Pero la fe, la confianza en una persona, cuando confía en Dios, lo ayuda a salir mucho más de esto. Incluso millonésimas de veces más rápido que aquellos que se someten a las terapias farmacéuticas, que acuden a los fármacos. De hecho, ahora que estábamos hablando del estrés postraumático, los psicólogos recomiendan acompañamiento, que se pueda inspirar a la persona a tener fe y confianza en que va a salir de la situación y en que hay una esperanza en el más allá de las circunstancias del momento. Y cuando leímos la escritura, ¿qué se la pasó haciendo Dios con Jacob? El gran psicólogo de psicólogos, diciéndole: yo estoy contigo, no temas, yo haré todo lo que te he prometido, no temas, yo te cuidaré, yo te defenderé. Jacob tuvo el mejor psicólogo de cabecera, pero su ego, su yo, el querer hacerlo todo con sus fuerzas, ahogó el consejo del gran psicólogo del universo. Se puede tener el mejor psicólogo, pero cuando no se escucha la palabra de Dios, todo está destinado a fracasar. Me encanta este texto que le puede ser el punto de inflexión de este tema, y es 2 Corintios 12, el versículo 9. El versículo 8 dice: acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Pablo, en un estado también de angustia. Pero el Señor le respondió algo, el versículo 9. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en las debilidades, para que el poder de Dios more en mí. Qué tremendo versículo. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Al final el ángel le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Le dice Jacob. Jacob le pregunta: ¿cuál es tu nombre? No importa mi nombre, ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. ¿Qué podemos decir de esta gran y tremenda historia? Dios no utiliza la violencia, Dios utiliza el amor. Dice que con cuerdas de amor nos ha atraído. No nos ha dejado solo en la lucha, por dura que sea la batalla, a pesar de que la batalla la estemos viviendo por nuestros errores. Amigos se irán, personas se alejarán por tus errores, por tus fracasos. A veces los psicólogos no darán con tu tratamiento, pero hay un amigo que nunca se irá. Hay un compañero que nunca te dejará. Hay un psicólogo que siempre te aconsejará lo mejor. Hay alguien que a pesar de tus fracasos nunca te abandonará y no desistirá contigo. La pregunta es: ¿tienes fe? Esto es La Mente de Cristo. Mi nombre es Anderson Sánchez y agradezco infinitamente a Dios y a ti por este momento, este tiempo y este espacio. Que a través de esta reflexión puedas sacar tesoros inestimables para tu vida y puedas encontrar el tesoro escondido. Nos vemos en un próximo capítulo y bendiciones para ti.